Hola hermanos y bienvenidos al tiempo de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación, feliz de que puedan estar con nosotros hoy estudiando la palabra de Dios. Estamos en esta serie sobre las profecías, podríamos decir que estamos viendo que se están cumpliendo en las noticias todos los días, y yo lo he denominado preparando el escenario para el anticristo. Todo lo que estamos viendo que está sucediendo, la Biblia ya lo menciona. Dice que estas cosas han de suceder en la preparación para la venida del Señor Jesucristo, para su iglesia, pero también está preparando Dios todos los eventos que ya fueron profetizados en el libro de Daniel y en otros libros. Fueron profetizados de los eventos que han de suceder a Israel y a los que se van a salvar en los 7 años de tribulación. Y sabemos que vendrá uno que es no tan importante como la venida del Señor Jesucristo, pero vendrá uno que fue profetizado y que será también un personaje importante, que es el anticristo. Han habido muchos anticristos. Sabemos que la Biblia dice que en los últimos tiempos, y bueno, en toda la historia, yo creo que ha habido un espíritu de anticristo, un espíritu antidios. Vemos en los personajes del libro de Daniel, personajes que se asemejan mucho y tienen muchas características que apuntan a cómo será el anticristo en tiempo futuro. Eso ya lo hemos visto en semanas anteriores, pero hoy vamos a estar en Daniel capítulo 10. Y no habla realmente de profecía, no habla de los últimos tiempos, no habla del anticristo, pero habla de algo bien importante. ¿Qué deberíamos estar haciendo nosotros al estar viviendo en los últimos tiempos? ¿Cómo deberíamos preparar nuestros corazones para este tiempo? ¿Y cómo deberíamos estar interpretando, involucrados nosotros en lo que está sucediendo en el mundo, lo que Dios está orquestando en los eventos del mundo? Daniel capítulo 10. Vamos a leerlo en diferentes porciones cortitas, así que no se me adelanten. Vamos a leer versículo por versículo y voy a hacer algunos comentarios, y así podemos profundizar un poco más en el tema de hoy, en este pasaje que es tan importante. Daniel 10, los primeros 2 versículos dicen: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, o sea, 21 días. Estamos hablando de el tiempo del tercer año de Ciro, dice rey de Persia, o sea, aproximadamente 534 años antes de la venida de Jesucristo, antes del nacimiento de Cristo. Y vemos que Daniel aquí en versículo 3 dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. En este tiempo de 21 días, Daniel está como en un duelo. Él está ayunando, es un ayuno parcial, pero igual es un ayuno. Y él ha dejado de lado todas las comidas que él, por su posición en el gobierno y todo, tenía derecho de pedir lo mejor de todo, realmente, y le eran unas provisiones increíbles, pero él está en este tiempo, en un tiempo de duelo, un tiempo quizás de tristeza, pero también un tiempo de estar buscando a Dios. Y vamos a ver esos versículos donde el ángel que viene a hablar con él explica que él entiende lo que Daniel está haciendo en este tiempo de ayuno parcial. No sabemos exactamente qué causa el duelo. La Biblia dice que él comprendió la palabra en versículo 1 y tuvo inteligencia en la visión, así que no creo que sea tanto que él siente que no entiende lo que Dios va a hacer, pero está pidiendo quizás mayor revelación, está buscando a Dios, está buscando entender qué es lo que Dios hará a futuro. Pero también vemos que él está preocupado por la nación. Sabemos que unos cuantos habían vuelto, pero no los que seguramente ellos esperaban. Cuando se les permitió volver a establecer el templo, a reconstruir el templo, bueno, eso lo podemos leer en Segunda de Crónicas para tener un poco
los datos, la información, segunda de Crónicas, capítulo 36, y versículos 22 y 23. Dice: Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, o sea, el templo, que se lo reedifiquen, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. O sea, vuelva a Jerusalén, suba para construir de nuevo el templo. Él está invitando, es más, él está haciendo un decreto por todo su reino para que todos los judíos sepan que ellos ya tienen el derecho, tienen quizás también el deber de volver y establecer de nuevo el culto que Dios les había dado muchos años anteriores, y que había establecido que en Jerusalén habría un templo y ahí él pondría su nombre y sería el centro de su bendición y su presencia para bendecir a su pueblo. Pero sabemos que en ese tiempo volvieron menos de 50,000 personas. Yo creo que seguramente Daniel estaba esperando que volvieran más. Ahora algunos dirían: pero entonces, ¿por qué está deprimido él si él tampoco volvió? Bueno, era un hombre que probablemente tenía entre 84 y 85 años, y creo que por su posición de autoridad, por su posición de influencia en el reino, él pensaba que seguramente podría tener más impacto para el bien del pueblo de Dios, estando en la capital, estando todavía trabajando con el reino que tenía el poder, el señorío sobre la tierra de Israel, la tierra donde él quería que volvieran todos para cumplir lo que habían dicho los profetas, que se iba a reedificar el templo. Y sabemos que hubo oposición cuando se comenzó a establecer el templo, y por un tiempo estaban simplemente los cimientos nomás, no habían edificado mucho, y seguramente él estaba un poco deprimido por eso. Los que habían vuelto entonces eran pocos y estaban poco comprometidos con el edificar. Ahora, es posible también que él estaba entendiendo y había visto algo de la visión que vamos a ver en Daniel 11 y Daniel 12. Y entonces, al saber, tener una visión clara de los eventos que han de suceder a futuro, seguramente está perturbado, está molesto, está triste, está afligido Daniel, porque él sabe que su pueblo va a sufrir y habrán tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Ahora, el ayuno en ese tiempo era algo típico que se hacía durante un tiempo de duelo, de tristeza, pero también yo creo claramente que él está buscando de Dios más información, más comprensión, está buscando que Dios le ayude a entender qué es lo que ha de suceder a futuro. Y eso lo vemos en Daniel. Volvemos al libro de Daniel, capítulo 10. Versículo 12. Ya el ángel está hablando con él y le dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces vamos a ver que el ángel viene con una respuesta a las oraciones de Daniel. Entonces él ha apartado este tiempo de ayuno para que, dice, para entender y para humillarse en la presencia de Dios. Él está buscando comprender más de lo que Dios hará a futuro. Ahora, no era entonces solamente tristeza por los eventos que estaba viviendo el pueblo de Dios en ese tiempo. Yo creo que él quería mayor revelación de Dios de los eventos que iban a suceder. Versículo 4 al 10 de Daniel 10 dice: y al día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo,
y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. No sé si se pueden imaginar eso, que de repente se te aparece un ser que aparenta quizás tener forma de un ser humano, pero es refulgente en su resplandor, brilla y está vestido en una forma increíble y bueno, llama la atención. Dice versículo 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. O sea, está como paralizado, está quizás desmayado Daniel al ver este ángel. Ahora a mí me llama la atención que muchas personas hablen de haber visto a Jesucristo en una visión o haber visto un ángel, y charlan con ellos como si charlan con cualquier amigo o lo que sea. Y me llama la atención eso porque cuando han habido reales encuentros con personas, con los ángeles, todos, en su primera reacción es una reacción de temor. Ahora algunos dicen, bueno, Daniel aquí está debilitado porque ha estado ayunando, y entonces seguramente es un hombre ya anciano y debilitado por su ayuno, por eso cae a tierra. Yo creo que es un poco más que eso. Él tiene un encuentro con un ángel que viene como representante de Dios, y el esplendor, el resplendor y todo realmente le llama la atención. Es algo que le da un impacto tremendo. Vemos también como otros han tenido encuentros con ángeles y quedan espantados. O sea, María, los que estaban en el campo cuidando las ovejas y esos pastores también se asombraron, y los ángeles siempre llegan con el mismo mensaje, les dicen, no teman, no temes. No tienes por qué temer, yo vengo como representante de Dios, y quizás mi apariencia, tu primera reacción es temor, pero no deberías estar pensando de esa forma porque yo he venido con un mensaje de Dios. Ahora, algunos dicen, este no es un ángel, este es Jesucristo, porque se aparece mucho a la descripción de Cristo en el Apocalipsis. Yo creo que es un ángel y no Jesucristo, porque Jesús mismo no tendría necesidad de que otro ángel viniera a ayudarle en su batalla contra los enemigos de Dios, los demonios, y vamos a hablar de eso en unos minutos. Así que yo creo que este es un ángel que viene en representación a Dios. Los ángeles están de moda. Hoy día hay gente que le ora a su ángel de la guarda. La Biblia habla de que tenemos ángeles que nos guardan, pero no tenemos por qué orarles a ellos. Ellos son siervos de Dios y ellos hacen lo que Dios les manda, no lo que le mandamos o le pedimos nosotros. Así que no tienen por qué hacernos caso a nosotros, le hacen caso a Dios. Y por eso deberíamos nosotros siempre dirigir nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras plegarias a Dios. Si se acuerdan, Juan, el apóstol, está viendo visiones que eran increíbles en el Apocalipsis. Él los apunta, y al estar apuntando eso, apunta también que en más de una ocasión él quiere arrodillarse y adorar, y el ángel dice, no lo hagas, adora solo a Dios, levántate que yo también soy siervo como tú. Así que no tenemos por qué adorar a los ángeles, no tenemos por qué prenderle velas, no tenemos por qué nosotros identificar nuestro ángel de la guarda, no tenemos por qué meternos en esas cosas esotéricas. Eso no tiene fundamento bíblico, no es algo que nosotros deberíamos estar haciendo, son simplemente cosas que otros han inventado, quizás también para sacarnos unos pesos o para ellos inflarse con supuestamente conocimiento que viene de otro mundo, conocimiento como el gnosticismo prometía años atrás, que con más conocimiento te puedes acercar más a Dios. Y este no es el caso. La Biblia claramente dice que los ángeles están simplemente como siervos de Dios y para ayudarnos a nosotros, como ayuda para los que creen. Bueno, podemos ver un poco más de eso. No tienen que escuchar mis palabras, sino las palabras de Dios en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Este va a ser quizás un breve estudio, una breve charla sobre ángeles.
Y simplemente para aclarar estos puntos, porque hay mucha falsa doctrina por ahí rondando que tiene que ver con los ángeles. Hebreos capítulo 1 y versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y después el versículo 14 dice, no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, o sea, tú y yo, los que por la salvación hemos heredado el reino de Dios que Él, por su gracia, lo ha dado a todos los que creen en Jesucristo. Entonces, Hebreos capítulo 1 claramente dice que ellos están para servirnos a nosotros al ser mandados por Dios para hacer esa labor. En Segunda de Reyes capítulo 6, si recuerdan bien, tenemos a Eliseo. Eliseo era un siervo de Dios que estaba ayudando a Israel contra sus enemigos de Siria que llegaban y estaban acampando en diferentes lugares, estaban en campaña para ganarle en batalla a los de Israel, y los de Israel eran un número reducido comparado con los de Siria, pero siempre le estaban ganando porque el profeta les decía es que van a estar en este lugar y después van a estar en este. Entonces el rey de Siria dice, díganme, cuéntenme, ¿quién de ustedes está con el rey de Israel? Porque tiene que haber un espía. Y ellos le dijeron, no, es que no es que hay espía, sino que es el profeta de Dios que les está contando. Entonces sitiaron la ciudad donde estaba el profeta de Dios y ellos llegan para llevárselo realmente preso, y así ellos podrán tener la ventaja de nuevo. Pero no, el profeta de Dios ya sabe que ellos están ahí y él no está preocupado, pero sale el que le servía, el que era su ayudante, sale y de repente ve a todas estas tropas por todos lados, la ciudad sitiada, y él entra en pánico y le dice a su señor, Eliseo le dice, estamos rodeados del enemigo. Y Eliseo le dice en Segunda de Reyes 6 y versículo 17, le dice, es que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, en ese momento yo creo que su siervo está pensando, este está loco, porque yo no veo a nadie. Y entonces Eliseo dice, Señor, ábrele los ojos para que él pueda ver. Y dice la Biblia que ellos estaban rodeados de millares que estaban, que eran como de fuego, estaban sobre caballos y sobre carros de fuego. Y están ellos ahí para proteger el varón de Dios. Así que la Biblia enseña que nosotros tenemos ángeles que a favor nuestro, por obediencia a lo que Dios les manda, y en respuesta a nuestras plegarias, nuestras oraciones, están para servirnos a nosotros. Mateo capítulo 18 es otro pasaje que podemos ver. Mateo capítulo 18, versículo 10, dice lo siguiente. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, hablando de los niños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. De ahí entonces han hablado muchos de ese ángel de la guarda que tenemos cada uno. Bueno, no niego que la Biblia hable de que tenemos ángeles que nos guardan, que nos ayudan, que luchan por nosotros, pero también a la vez no tenemos por qué darles a ellos mayor importancia que a Dios mismo. Ellos simplemente son siervos de Dios a nuestro favor, y sea que sean visibles o invisibles, nosotros no siempre sabemos cuando ellos están operando o cómo lo están haciendo, pero Dios en respuesta a nuestras oraciones manda ángeles en muchos casos para darnos esa ayuda que necesitamos. Y en este caso, en Daniel, Dios manda a este ángel para darle una respuesta, una aclaración a Daniel de lo que él viene pidiendo en oración. Ahora, me llama la atención, Daniel, capítulo 10, volvemos ahí, me llama la atención del conflicto que menciona Daniel 10, comenzando en el versículo 12. Bueno, tendremos que volver al versículo 10 para tener todo el contexto y para ver qué es lo que sucedió, porque él ha caído en un profundo sueño con su rostro a tierra, si se acuerdan. Y versículo 10 dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado
Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se demoró 21 días en llegar el ángel? No sé si a ti te ha pasado, que estás orando, estás pidiendo algo de Dios, estás angustiado, o estás triste, o pensando, ¿por qué no me ayuda Dios en esta situación? Y en ese tiempo piensas, quizás no debería seguir orando por esto. Pero Daniel sigue orando, sigue pidiendo, y se demora el ángel 21 días en llegar. Y no es porque él no sea muy amado. Él le aclara eso, le dice: tú eres muy amado y yo he venido por parte de Dios para darte mayor entendimiento. Entonces, ¿qué puede ser? Bueno, lo explica el versículo 13. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Él viene para revelarle más, darle más información al profeta Daniel. Y en todo esto él dice: yo me tuve que demorar estos 21 días porque había guerra en el cielo. Había uno que estaba en oposición a mi misión. ¿Quién era el opositor? Bueno, el que está encargado de Persia. Aparentemente hay ángeles caídos, demonios muy poderosos, que gobiernan o que tienen algo de autoridad en el reino celestial sobre diferentes lugares en el mundo. Y este ángel, para poder llegar a Daniel físicamente con esta respuesta y hablarle, tuvo que pasar esas tropas angélicas, tuvo que luchar contra este ángel superior, este demonio caído, tuvo que luchar con él para poder llegar. Y es más, no pudo sin primero tener algo de ayuda de Miguel, el arcángel. Entonces llega él, después de recibir esa ayuda de Miguel, para poder llegar con el mensaje a Daniel. Ahora, no nos da muchos detalles, no sabemos cómo luchan los ángeles, no sabemos cómo pelean, no sabemos qué sucede si uno gana y el otro pierde. Sabemos que ellos no mueren como morimos nosotros, pero a la vez sabemos que ellos pueden ser encadenados, sabemos que ellos pueden sufrir tormento porque ellos le dicen a Jesús: no nos mandes a ese lugar de tormento. Así que sabemos que ellos algo sienten y que ellos alguna forma pueden tomar para llegar en representación aquí sobre la tierra como si fueran un ser humano, aunque no tienen un cuerpo igual al nuestro. Entonces hay cosas que nosotros no deberíamos meternos a especular mucho, porque si la Biblia no lo revela, no es importante para nosotros saberlo. Pero lo interesante es que hay guerra. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no simplemente aniquila a todos los demonios? ¿Por qué no los quita de la tierra? ¿Por qué simplemente permite que este conflicto siga por 21 días? Bueno, yo no sé la respuesta a eso, la Biblia no la da. Podemos suponer que Dios ha permitido eso para que Daniel aprenda a seguir pidiendo, aprenda algo de paciencia, aprenda cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos, como Dios ha hecho las reglas y normas para todo lo que vemos aquí sobre la tierra. También hay reglas y normas establecidas de cómo funciona el universo en general. Y entonces Dios, sabiendo qué es lo que le traerá mayor gloria a él, ha permitido que todavía estén batallando los ángeles buenos que le representan a él contra los ángeles caídos que le siguieron a Satanás en su rebelión. Así que no les puedo dar mayor respuesta a eso, y si ustedes la buscan van a encontrar un montón de suposiciones de personas que van a tratar de hablar como si ellos tuvieran mayor información, pero la Biblia no nos da mucha información sobre esto. Entonces, bueno, tenemos quizás un pasaje que nos puede ayudar un poco a entender lo que sucede en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos que ellos pueden ser trasladados de un lugar a otro. Puede ser prohibido su ingreso a ciertas partes del universo que Dios ha creado, ciertas dimensiones, podríamos decirlo así, donde Dios simplemente dice, no lo voy a permitir. Y intentamos imaginarnos cómo es esta lucha, pero es difícil porque nosotros simplemente tenemos comparaciones con cosas aquí en la tierra. Pero aunque nos parece fantasioso, nos parece increíble que haya esta guerra a nivel espiritual, la Biblia lo menciona como si es algo literal, y el ángel que representa a Dios ante Daniel no tiene por qué mentir, no tiene por qué exagerar. Él no está ofreciendo una excusa por haber llegado tarde, él simplemente está dando una explicación. Llegué a esta hora porque estuve por 21 días contra una resistencia que no me dejaba pasar. Ahora, ¿quién le ha dado esta autoridad a los demonios y a Satanás sobre la tierra, sobre el mundo? Bueno, el ser humano mismo. La Biblia dice que nosotros somos los que decidimos de cuál reino vamos a participar. Y cuando Adán y Eva le cedieron en la tentación que Satanás les presentó, ellos abdicaron su autoridad sobre la creación que Dios les había dado y permitieron que Satanás tuviera poder sobre ellos y sobre la creación. Cuando Satanás le ofrece los reinos de toda la tierra a Jesucristo, cuando en su tentación Jesús no le dice, es que estos reinos no son para ti, o no son de ti para que tú me los ofrezcas. Él no le da ese argumento, porque él sabía que los reinos de este mundo y el rey de este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás. Así que él gobierna sobre esta tierra, él influye en las cosas que están sucediendo en la tierra, y lo único que impide que él haga mayor daño de lo que está haciendo es que Dios lo retiene y la presencia de creyentes llenos del Espíritu Santo lo retienen. Tenemos a Daniel capítulo 10. Volvemos a Daniel capítulo 10 y versículo 13, y tenemos una frase interesante que dice que Miguel es uno de los principales príncipes. ¿Qué significa eso? Significa que hay algunos ángeles que tienen más poder y más autoridad que otros ángeles, que ellos están organizados, podríamos decir, como tropas que se organizan en la tierra, cada uno con su rango, cada uno con su autoridad, cada uno con su influencia. Efesios capítulo 6 y versículo 12 dice eso, que hay principados y potestades, que está hablando como de diferentes rangos y diferentes organizaciones en este mundo o en este reino celestial. ¿Recuerdan la película Cuarto de Guerra? Yo creo que a muchos nos impactó, vimos la película, vimos qué tan importante es tener un lugar apartado para oración. Vemos cómo los personajes en esa película fueron transformados ellos y fueron transformadas las situaciones que ellos vivían a través de esa oración, de esos tiempos dedicados a mucha oración y ruego ante Dios. Y vimos el poder de la oración en esa película. Pero yo creo que muchos, después de un tiempo, dejamos de practicar tanto eso de la oración y dejamos de verlo como una herramienta tan importante en nuestra victoria en esta batalla contra el enemigo, Satanás. Podemos ir a Efesios capítulo 6 para mayor información sobre esto. Efesios capítulo 6, quizás uno de los pasajes más conocidos sobre la batalla espiritual o la guerra espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces sabemos que tenemos que vestir de la armadura de Dios. Eso viene a ser otra enseñanza para otro tiempo, pero vestir la armadura de Dios, pero también habla de la importancia de la oración en el versículo 18, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué diferencia hace la oración en esta guerra espiritual? Yo creo que hace una gran diferencia. Yo creo que nosotros, con la autoridad que Cristo nos ha dado, podemos frenar la obra de Satanás y sus demonios aquí en la tierra, en la vida de otras personas. Nosotros, al interceder por él o por ella, vemos un cambio en la vida de ellos, vemos cómo su corazón puede abrir al Evangelio, y nosotros a veces creemos que el hablarle mucho a la gente, darles muchos versículos, el tratar de persuadirles es la mejor forma de ganar gente para Cristo y que ellos sean salvos. Pero yo he visto que en muchos casos, cuando tienen un corazón muy duro, simplemente lo mejor que podemos hacer es interceder por ellos y pedir que Dios obre a favor de ellos para quitar de sus vidas esa influencia, esa ceguera espiritual que ha ocupado Satanás, nuestro enemigo, para que ellos no puedan entender el Evangelio. Pero nos damos por vencidos con mucha facilidad. Yo ya he dicho antes el caso de una mujer que conocía a mi papá. Bueno, yo la conocí también, no la recuerdo muy bien porque era muy chico cuando ella murió, pero mi papá la conoció por muchos años. Ella fue creyente y oró por su esposo por más de 40 años. Y ella murió. Y en su velorio, su esposo aceptó a Cristo. La respuesta de más de 40 años de oración. Ella todos los días oraba por la salvación de su esposo. Y vio la respuesta a esa oración después de su muerte. Así que yo creo que tenemos nosotros que ser fieles aun cuando no veamos la respuesta. Daniel aquí está orando por 21 días. Y él seguramente podría haber dicho, ya, pero entonces, ¿hasta cuándo tengo yo que seguir orando? ¿Hasta cuándo tengo que seguir ayunando? ¿Hasta cuándo tengo que seguir yo en expectativa de que Dios me conteste? Quizás yo no lo merezco, quizás Dios no me va a decir nada, no, pero no, él seguía orando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, lo dice el apóstol Pablo, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y uno diría, pero Dios promete que su palabra no volverá vacía. Dios promete que tendrá el impacto, el efecto. Pero Él quiere que nosotros nos involucremos en todo este proceso, donde Él quiere tener un impacto en todo el mundo con su palabra, que todos lo conozcan a Él, no solamente que seamos testigos, pero que estemos orando, que otros que son testigos tengan una vía amplia, abierta, para que corra la palabra de Dios, como dice aquí. Versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces Pablo está diciendo, pidan que la palabra de Dios tenga el impacto que debería tener. Pidan que yo pueda predicarlo con denuedo, como debería predicarlo, pero también pidan por protección, porque hay algunos que son hombres malos, perversos, que quieren frenar esto de la predicación del Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 10. Un pasaje que ya he mencionado varias veces. Segunda de Corintios, capítulo 10. Versículo 3 en adelante dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Muchas veces nosotros vemos nuestra guerra espiritual como algo que deberíamos hacer en la carne, que deberíamos nosotros esforzarnos.
a predicar más o a enseñar más o a memorizar más versículos y olvidamos que esta guerra no es a nivel físico, no es a nivel mi esfuerzo personal, sino más bien es a nivel espiritual y tenemos nosotros que ocupar armas espirituales y una de ellas es saber nosotros ocupar nuestros pensamientos, dice versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La mejor forma de hacer eso es en oración, preguntarle al Señor si Él aprueba de este pensamiento o no, si Él aprueba de esta acción o no, porque toda acción es el resultado primero de una planificación, de un pensar. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Pablo le da este consejo a Timoteo. Le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Él le está diciendo, tienes que ser un buen militar, tienes que luchar bien esta batalla que tienes por delante. En segunda de Timoteo, le vuelve a reiterar lo importante que él se vea como uno que está en la lucha, que está en una batalla espiritual. Versículo 3 de segunda de Timoteo, capítulo 2. Y tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En capítulo 4, versículo 7, Pablo dice, yo he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Él dice, yo luché de la misma forma que estoy pidiendo que tú estés luchando. El problema es que pocos creyentes toman muy en serio que estemos en una lucha espiritual y es por eso que oran tan poquito. Pero aquí estamos viendo en Daniel capítulo 10 como por una ventana un poco nos está dando un vistazo de lo que está sucediendo en este momento, en una dimensión que esté quizás cerca de nosotros, pero que nosotros no podemos ver. Pero tenemos que pedir que el Señor abra nuestros ojos para comprender qué tan importante es que nosotros nos involucremos en esta guerra espiritual que nos rodea en todo momento. Ángeles a veces tienen la apariencia de seres humanos. No sabemos si estamos entre ángeles o no. La Biblia dice en Hebreos 13 y versículo 2 que deberíamos seguir en la práctica de hospedar a otros, aún los desconocidos, porque han habido algunos que sin saberlo han hospedado ángeles. Entonces no podemos tampoco juzgar por apariencia. Ellos saben cuándo llegan para ayudarnos y están ahí para tener un impacto en respuesta a nuestras oraciones. Es exactamente lo que hizo este ángel con Daniel. Volvemos al capítulo 10 para terminar de leer, comenzando en el versículo 20. Bueno, versículo 18, perdón, porque no lo había leído todo. Daniel se encuentra casi desmayado, con pocas fuerzas, y dice el versículo 18, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, y dije, hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. O sea, no ha terminado la batalla. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, los reinos vienen en ese orden. El ángel ya lo sabe, Dios ya lo ha revelado, ya se lo dijo a Daniel. Y entonces él sabe que tendrá que luchar con este demonio que está encargado de Persia. Vendrá otro que estará encargado del próximo reino, que será Grecia. Pero yo, dice el versículo 21, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. O sea, el ángel que está dedicado a la protección de Israel.
Ahora, seguimos leyendo los versículos que siguen. Los primeros del capítulo 11. Y él dice, el ángel mismo dice, y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. O sea, ¿qué está haciendo este ángel? Tuvo seguramente que luchar para pasar y para estar en el proceso de lo que Dios quiere cumplir en estos reinos. Él estaba para fortalecer y animar a Darío el Medo. Sabemos que él era uno de los que dirigía los eventos de su reino, pensando que era seguramente él que estaba en control, y quizás ni siquiera se dio cuenta que había un ángel que estaba ahí para fortalecerlo y para animarlo. Versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y ahí lo dejamos para hoy. Eso simplemente es la previa, una introducción de lo que viene. Una introducción de lo que vamos a ver en las semanas que siguen, el capítulo 11 y el capítulo 12. Aquí sigue la conversación. El ángel ahora, después de haber fortalecido a Daniel, le va a dar este mensaje que Dios ha mandado a través de su ángel. ¿Qué deberíamos hacer nosotros ahora con esta información? Bueno, yo creo que tenemos que tomar muy en serio que participamos todos los días, nos guste o no nos guste, participamos todos los días en una guerra espiritual. Podemos andar desprevenidos y sin saber que somos parte de eso, o podemos ir prevenidos, podemos estar dispuestos a ser siervos útiles en las manos de Dios, y podemos nosotros participar cumpliendo primeramente la voluntad de Dios como buenos soldados, diciendo sí, Señor, y obedeciendo los mandamientos de nuestro comandante en jefe, y en oración, por ejemplo, orando cosas como las que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos: líbranos del mal, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos, y en intercesión por otros que están pasando por tiempos de dificultad, intercediendo por el presidente, su gabinete, por los que están en el Congreso, todos los que nosotros criticamos, todos los que nosotros pensamos que deberían estar haciendo mejor su trabajo, su labor, su pega, pero lo que estamos haciendo muchas veces es quedándonos mudos en lugar de estar hablando con el que realmente puede hacer cambios en el mundo, y ese es nuestro Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios que deberíamos hacer. Te animo entonces a que participes en forma activa, no simplemente reaccionando, pero tomando la iniciativa y orando y obedeciendo al Señor, preparado para toda buena obra. Segunda de Corintios capítulo 2 y versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Él nos dará el triunfo. Tenemos que confiar, pero tenemos que luchar. El Señor les bendiga. Muchas gracias por participar en este tiempo de estudio.